déjenme abro aquí, class, permítanme tantito, por favor. No. Aquí, tengo a Joan, sí está Joan, sí. Me preguntabas, bueno, me pusiste tipos de ciencias. No nos vamos a adelantar tantito, John. Terminando este tema es el tema que nos compete, entonces ahora sí que si me esperas tantito, los vamos a revisar en esta parte de ciencias y pseudociencias, ¿vale? Para no entonces ahorita meternos como en el tema que sigue y ya igual si de ahí te surge alguna duda, pues con mucho gusto, ¿va? Eh, Me Muchísimas preguntas, gracias. no de qué, me preguntabas, ¿por qué todo se rige sobre lo científico y legal y no por lo moral en casos específicos? Gravedad. Ok, a ver, espera. Déjame leer otra vez. ¿Por qué todo se rige sobre lo científico y legal y no? Ok. Bueno, pues si hablamos en esta parte moral, Joan, pues lo moral no es lo mismo para mí que para ti, que para el de al lado, que para el otro, ¿no? Entonces, bajo esta parte de lo moral, pues no nos vamos a regir. Sí son constructos que la sociedad pues ha implementado de alguna manera y que hasta cierto punto nos dice qué está bien, qué está mal, qué es normal y qué no es normal. Eh, entonces, esta parte de la ciencia pues no se podría regir como por esta parte completamente moral, ¿no? Porque pues son leyes, ¿no? Leyes universales y demás que no necesariamente se van a regir con eso, tienen un sustento, tienen una comprobación. En ocasiones lo moral pues es simplemente, como lo veíamos también, entra dentro de la opinión, ¿no? De lo que yo considero que está bien o cómo es que yo percibo que las cosas están bien o que están mal. La ciencia pues obviamente está sustentada, ¿no? Lo está comprobado, entonces no es que todo se pudiera de alguna manera, más bien la mayoría de las cosas pues sí se rigen con esta parte científica y no todo entra a la parte moral. Hay algunas cosas que sí, toda esta parte de los constructos sociales pues es parte de lo de la moral. En la parte de las leyes, como me dices aquí, pues es que las leyes igual, ¿no? Ahí a lo mejor podría entrar como esta disputa de para ti o para ciertas personas que ocupan un grado o un puesto dentro de lo legal, que sí está bien y que no está bien con base en su moral, ¿no? Pero pues las leyes igual nos rigen, ¿no? Nos permiten delimitar y decir lo mismo que la ciencia, ¿no? De qué manera te tienes que comportar, de qué manera tienes que hacer las cosas, pero con base en el constructo social. O sea, no puedes ir y pegarle al de al lado sin tener una consecuencia, ¿me explico? Independientemente a lo mejor no legal, el de al lado también te lo va a contestar, ¿no? Entonces, sabemos que las leyes nos las pasamos pues por donde quieran, ¿no? Y hacemos lo que queramos, porque pues la situación del mundo, no nada más del país, ¿no? Si de verdad la parte legal se aplicara o fuera como debería, pues bueno, las situaciones igual serían completamente diferentes. Pero en este caso, Joan, bueno, por lo que yo entendí de tu pregunta, pues sí, obviamente lo moral no podría regirnos, ¿no? Entonces, imagínate, hoy la moral entra en esta parte también de la opinión, entonces hoy yo diría, por decir un ejemplo, ¿no? Bueno, no sé cómo esté allá donde viven ustedes, en Chimalhuacán algunos, no sé dónde vivan los otros, pero aquí en Ixtapaluca está haciendo un frío de los mil demonios, ¿no? Y está muy nublado y el día está todo así como para estar más bien encamaditos, ¿no? Con un chocolatito y durmiendo probablemente. Pero la situación es que con base en mi perspectiva yo diría que hoy, ¿no? Si yo quisiera hacerlo como ley o algo, todos tenemos que estar bien deprimidos y llorando. Órale, como van a la de tres, ¿no? No, pues espérate, no, ¿por qué? Porque esa es tu perspectiva, ese es a lo mejor como tú te sientes. Yo así no me siento. Entonces, no podría ser esta parte de, como les decía, ¿no? La parte de la opinión de algo, de un sentir. Lo moral en ocasiones, bueno, o muy muchas veces, ¿no? Decimos la doble moral porque sí, por un lado apoyamos o decimos o damos un sustento según nosotros a algo, pero cuando estamos en otro momento, pues volteamos esa opinión, ¿no? Entonces es algo que no está fijo, algo que no vamos a poder comprobar, algo que no, digamos, el día de hoy te gusta o es maleable,
¿no? En el sentido del día de hoy estás de buenas, el día de mañana estás de malas, hoy te gusta, mañana no, hoy sí quieres apoyar, mañana ya no quieres apoyar, cosas así. Entonces, la moral es que de verdad pues juega para donde le conviene, ¿no? La moral no es algo, insisto, sustentable, completamente sustentable no lo es. Y la ciencia pues para donde le hagas, ¿no? O sea, eh, les decía, la parte de, pues aquí, ¿no? O sea, si yo compruebo, se rige bajo estos pasos, ¿no? Esta parte del conocimiento científico, de toda esta parte estructural, que al fin y al cabo pasen los años o como sea, aquí y en China y en donde quieran va a ser lo mismo, ¿no? Obviamente diferentes perspectivas con base en la sociedad, en la disciplina y demás, pero al final va a ser lo mismo. Y si dentro de 1000 años lo vuelven a comprobar, pues dentro de 1000 años va a volver a ser lo mismo, ¿no? Entonces, esto ya está sustentado. Por eso es que la moral, la verdad es que en la parte científica, pues juega un papel bastante nulo, porque es como esta parte de lo que revisábamos justamente en estos temas, ¿no? Una opinión. Y va a oscilar entre lo que hoy quieres y entre lo que mañana no. Y entre cómo lo percibes y entre cómo no. Y la ciencia, pues ya lo percibió, ya lo observó, ya lo investigó, ya lo midió, ya sacó sus resultados y se dio cuenta que hoy, mañana y siempre va a ser lo mismo. Entonces siempre va a estar sustentado por esta parte científica. ¿Sí, John? Sí, sí, profesor, quedó mucho más Sí, claro e entendible. Sí, gracias. sí, no de qué. Gracias a ti. Y te digo, ¿no? Lo de las ciencias, pues ya lo vemos, ¿va? Cruz Matías, Andrea Nayeli. No está, creo. No, ¿verdad? No. Andrea, no. Ok, entonces, pues a ver. Déjenme ver quién más. Luis, eh, me colocaste en el comentario que sigues en duda de que el conocimiento científico sea universal. ¿Por qué, Luis? Ah, sí. Ajá. Ujú, ujú. O eso, aquello. Ok. Sí, Luis, mira, parte de esta parte, bueno, ¿cuál parte de esta parte? No más. Bueno, sí, parte de las características del conocimiento científico es esta parte de la universal, pero ¿por qué? Porque puede ser comprobado por cualquier persona, a eso es a lo que se refiere, ¿no? Al hablar esta parte, bueno, también en lo universal, sí, como dices, ¿no? A lo mejor no es comprobable porque no hemos terminado y yo la verdad es que al menos no creo que la humanidad termine, ¿no? O sea, no llegue al punto final del universo porque pues hasta al menos, hasta nuestros momentos, pues es infinito, ¿no? O sea, iba más, como literal dice vos, ¿no? Al infinito y más allá porque llegan según ellos a la medición 10 y de pronto ya ven que existe 11 y luego llegan a la 11 y ya hay 12 y así se va, ¿no? Entonces, la verdad es que es un monstruo tremendo, ¿no? Entonces, sí, como dices, pues está cañón poder estudiarlo todo. Esta parte del conocimiento, Luis, con base a lo que tú me estás diciendo y que si para otras sociedades o para otras cosas y demás, acuérdate, las características del conocimiento es que, insisto, es universal porque cualquiera lo puede comprobar, cualquier investigador, cualquier, bueno, sí, pues persona, pero pues más enfocada en la investigación, ¿verdad? Porque no a cualquiera le interesa. Puede corroborar si es cierto o no esto que se está sustentando, ¿no? Estos experimentos y demás. Y sobre todo, que es temporal. Esto, hay leyes que obviamente ya, pues insisto, se hicieron esta parte de leyes, de teorías y demás, que le hagamos como le hagamos y con el paso de los años, así sea desde hace millones de años, ¿no? Y después de millones de años de nosotros, esas leyes van a seguir ahí.
¿Por qué? Porque justamente es eso, es esta característica de lo universal. Lo vuelven a comprobar y es exactamente lo mismo. Vuelven a hacer estudios y vuelve a arrojar lo mismo. Entonces, con esto es a lo que lo hacen ellos universales, ¿no? De como tú dices, no me voy, o no he terminado de estudiar civilizaciones o demás o lo que sea, sí, pero pues hasta donde estamos nosotros o a lo que a nosotros nos compete, esto es lo que nos rige. Entonces sí, no estoy hablando de que es algo universal para todos los planetas y para todas las galaxias y para todo el universo. Te estoy hablando en el sentido de lo que nosotros como humanidad estamos teniendo, ¿no? Nosotros estamos estudiando y ahorita en nuestro tiempo para, bueno, no ahorita del 2021 me refiero, todos estos años, ¿no? Que lleva de vida la Tierra, pues se ha comprobado. Y entonces esto es lo que nos va a regir. Justamente pues ahí lo veíamos, ¿no? Hay contextos y se van agregando ciertas cosas. Entonces, va enfocado en eso, Luis, ¿no? No que, como dices, a lo mejor siempre me va a quedar la espinita. Y muchas veces, ¿no? Parte de las críticas a la ciencia, a los estudios y demás es eso, como de, ¿y estás seguro, no? La típica pregunta de, ¿estás completamente seguro que no hay vida en otro planeta? Bueno, pues se supone que todos estos investigadores, ¿no? Sean, o todos estos estudios que se han hecho hacia otros planetas y demás, pues según ellos, ¿no? Y sí decimos según ellos, ¿por qué? Pues porque uno no lo sabe, ¿verdad? Uno no va y lo hace, no es palpable, no es que yo me ponga mi casquito y ahorita agarro mi carro y me vengo, voy a Marte, pues no, no lo hacemos. Para eso hay personas que se encargan de eso. Con base en lo que ellos encontraron, pues nos dicen, ¿no? No, no es posible, al menos no en los que llevamos estudiados. ¿Por qué? Por temperatura, ¿por qué? Por el suelo, ¿por qué? Por la atmósfera, ¿por qué? Por lo que quieran, ¿no? O sea, dependiendo de las características, pues a dónde van, ¿no? Y, y probablemente, pues, dicen en ese momento, por más que queramos, ¿no? Pues es imposible. Es imposible venir y empezar aquí a llegar como paracaidistas y empezar a poblar, ¿no? O sea, no se puede, no es factible. ¿Con base en qué? Las leyes que ya se han construido desde, pues hace miles y miles y miles y miles y miles y millones de años, ¿no? Entonces, eh, lo científico no es algo que pues salió de ahorita, ¿no? No es algo que lleva 2 años, 10 años, o sea, ya lleva muchísimos miles de años, ¿no? Explicándose y al fin y al cabo, todo esto, insisto, es lo que le da sustento a todo lo que nosotros vemos y nos rige y demás. Entonces, sí entiendo el punto de vista que me dices, Luis, pero entendámoslo como lo que es, ¿no? Es universal porque cualquiera puede comprobarlo, es universal porque eso es lo que nos rige a nosotros y ahorita, al menos en nuestro planeta, en estos miles de millones de años y así, ¿no? Y por los siglos de los siglos, amén, que dure este planeta Tierra, eso es lo que lo va a regir. Y entonces sí se va a tener que volver universal para todas esas personas porque es lo que hay. Es lo que hay para explicar el porqué de los fenómenos, por qué sí, por qué no, por qué son de un modo, por qué no otro, por qué suceden, por qué no suceden. En ocasiones, no sé, creo que fue hace 2 meses, no, hace como 4 meses creo que fue, sacaban como un artículo bueno, yo lo vi como en esta parte de Foro TV, donde hablaban, ¿no? De un asteroide, no recuerdo el nombre, chicos, lo voy a buscar, pero hablaban como de este asteroide que según ellos y según las investigaciones no era factible que empezara a su órbita por donde iba ahora, ¿no? Pero pues las alteraciones que han causado esta parte de los hoyos negros y no sé qué tantas cosas, la verdad es que a mí eso sí me da mucha cosa, chicos, no sé, tengo un algo, me da como miedito verlo ahí, lo estaba escuchando más que estarlo viendo y la verdad es que pues fue muy nulo porque, insisto, me daba como esta parte del miedo, pero hablaban, ¿no? Que se estaban por los movimientos, ¿no? De estos hoyos y demás, como que cambiaron el rumbo de este asteroide y no era factible que iba por allá, iba por otro lado, algo así estaban diciendo. Y te das cuenta, ¿no? Que estos estudios decían, no, pues no va a afectar, y de pronto dicen, aguas, sí puede afectar, ¿no? Porque pues se puede venir algo. A lo mejor tú me dices, ahí entonces no es universal. No, pero es que algo está pasando.
Y acuérdate, la ciencia, el conocimiento y demás siempre está en movimiento. Entonces, por eso es temporal. También dentro de lo universal, llega un momento en el que tienes que volver a reconstruir porque están sucediendo cosas, están pasando cosas, ¿no? Lo aterrizábamos igual con esta parte de la enfermedad. Era un virus que según los científicos no era factible a que mutara a los humanos y ahora ya lo traemos. Y entonces su pregunta es, ¿qué tanto de lo que nosotros conocemos en los virus de los animales y que según decíamos no eran factibles a mutar, ya están mutando? ¿Por qué? Porque ¿qué está pasando con la sociedad que cada vez nos vamos haciendo más y más inmunes? ¿Qué está pasando que vamos generando otro tipo de organismos y demás? Que probablemente ya enfermedades que no se creían o que no eran tan probables empiezan a detonarse. Entonces, así es esto, ¿no? O sea, sí sé que es como complicado y demás, pero siempre está en constante movimiento, ¿no? En este constante crecimiento y demás, y por eso es que cubre estas características, ¿no? Sí es una ley universal, a lo que es universal, por ejemplo, ¿no? Pues ya, de ahí ya no lo mueves, pero lo demás es esta parte como parcial, ¿no? Y está en movimiento y no está estático, entonces siempre va a haber más y siempre habrá que estarlo pues como actualizando, digamos así, chicos, ¿no? Entonces, no sé si sí queda claro, Luis, ¿no? Esta parte como del universal, sí entiendo tu punto de vista que me dices, pero al menos por los siglos de los siglos en esta tierra, perdón, ¿no? Pues es lo que nos va a regir, a menos que existieran otras cosas, ¿no? O sea, pues no se me ocurre como algún relajo muy, muy cañón en el universo donde definitivamente todas estas teorías, estas leyes tuvieran que replantearse y entonces ya dejar de regirnos a toda la humanidad con base en eso. ¿Sí, Luis? Ah, no, no, sí, ajá, ajá, sí, sí, también, ¿no? Es que sí, de pronto es esta parte de la opinión, ¿no? La que justamente revisábamos, es la opinión que tenemos cada uno de nosotros y es válida, chicos, ¿no? En ocasiones, eh, pues parte como les decía, los filósofos, ¿no? Que los revisábamos, el estarte preguntando, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿No? Y sí será, y sí, sí será de verdad, y sí será como dices, y sí esto, y duro y dale, ¿no? En el por qué y para qué, y sí y no, y esto y lo otro. Digamos, ¿no? Que la ciencia está dando harta de todas esas preguntas, pues ya te lo estoy comprobando, ¿no? Y es por esto. Entonces dime lo que quieras, hazle como quieras, vete como quieras, pero es por esto. Y hay otras tantas en las que sí son factibles a seguir en movimiento y demás y decir, bueno, pues sí, ¿no? Se vuelve a replantear, se vuelve a hacer y demás. Pero, eh, pues justamente sí, ¿no? Es preguntarnos y yo creo que, la verdad, chicos, yo creo que a ninguno de nosotros nos alcanzaría nuestra existencia, ¿no? Y así, cada uno, sí, en estarnos, perdón, explicando, o más bien que alguien nos estuviera explicando el porqué de todas las cosas. ¿No? Entonces, sí hay muchas preguntas que tú como persona de pronto dices, a ver, espérate, pero ¿por qué está pasando esto? ¿No? Y en ocasiones buscas, en ocasiones sí hay respuestas, en otras tantas no, eh, o no encuentras la respuesta que tú deseabas, ¿no? Y entonces se modifica y empiezas a estudiar otras cosas y te empiezas a empapar de otras tantas y demás. Pero pues es que nuestra existencia sí está, pues está cañona, chicos, ¿no? O sea, hay mil y un cosas que aún faltan por descubrir, perdón, que han pasado miles, millones y pasarán miles y millones de años y no se va a terminar de descubrir, ¿no? Entonces, siempre suena como bien romántico y al cliché, pero siempre es un nuevo día y el nuevo día no sabes qué te va a traer, no sabes qué cambios puede traer. Y para la ciencia es estar pues en estado de alerta, porque hoy me marcas una cosa, pero mañana no sé si se va a seguir igual. O sea, con base en las leyes, teorías y demás, pues sí, pero en lo que esté en constante movimiento
que principalmente pues somos los seres humanos, ¿no? Las sociedades y demás, yo no sé qué me deparas el día de mañana. Hoy yo puedo decir que la humanidad está tranquila, pero a un loquito se le ocurre aventar una bomba, empezar una guerra y entonces el planeta se pone patas para arriba. Y ayer estábamos bien, ¿no? Y entonces todos estos constructos que se van teniendo y demás son cosas como, pues bien complejas, chicos. Entendernos a todos como seres humanos, ¿no? Individuales, en conjunto como sociedad, en todo el planeta y demás, pues sí es bastante complejo, ¿no? Pero afortunadamente creo yo, pues tenemos estas leyes que sí nos sustentan, que nos hacen la existencia un poco más fáciles, de pronto un poco difíciles de entender o de procesar, no tanto porque no sean entendibles, sino porque son igual muy complejas estar estudiando y rebuscando y demás para poderles entender, ¿no? La verdad es que, mm, pues, siempre va a ser una investigación e investigación e investigación, ¿no? Esta parte como de actualización y actualización y actualización. Entonces es así, ¿va, Luis? Pero muchas gracias. Y, ay, no, ya la perdí. Esperen tantito. Soltero. ¿Sí está soltero? Sí. Me puedo... Sí, ¿no? Soltero sí está, ¿verdad? ¿Sí estás? Itzel, creo que es. Ajá, Itzel. Sí estás, Itzel. Sí. Listo, me colocabas aquí que no tenías ninguna, pero que se te ha dicho interesante, ¿no? Cómo es que Aristóteles daba sus puntos de vista a la opinión y a la ciencia. Y sí, tanta vuelta, ¿no? Como para llegar a una conclusión. Eh, sí, no, yo se los decía ayer, ¿no? La parte de la filosofía, pues tiende a eso, ¿no? Vamos a filosofar y a hablar y a buscar y demás. Y empezar con esta parte de también el enriquecimiento del lenguaje, ¿no? Y de hablar de mil y un cosas y demás, para al final llegar y decir que son las 9 de la mañana, ¿no? Eh, para la filosofía o para los filósofos, pues las situaciones no eran así, ¿no? Les gustaba darle a lo mejor como vueltas porque obviamente iban retomando diferentes aspectos con base en diferentes disciplinas también, ¿no? Enfocando características y demás, entonces iban así avanzando poco a poquito y pues iban enriqueciendo un constructo, ¿no? Un concepto, lo que fuera. Y obviamente pues de ahí encontramos las diferentes perspectivas de cada uno, ¿no? Hay los otros que se sustentan, los otros que van en contra, entonces siempre es así. Pero pues sí, ¿no? Acuérdense, esta parte de Aristóteles nos hablaba de todo esto, ¿no? De que sí, que no, de qué modo puede ser, pero también puede ser del otro, ¿no? O sea, puede ser que sea amarillo, pero también puede que sea rojo, ¿no? Entonces, o sea, este tipo de cosas así y que también se toman las características de todo y al final, pues la opinión es opinión y la ciencia es ciencia, ¿no? O sea, así de complejo está el asunto, ¿no? Y pues sí, la ciencia va a estar sustentada y la opinión no todas las veces va a estar sustentada ni va a ser correcta, ¿va? Ok, entonces, creo que ya estaba viendo, pero no, ya no hay más. No, este es otro comentario de nombre, no, listo. Ok, entonces vamos a continuar con el tema de hoy. Esta es pues la continuación del tema anterior. ¿Necesitan que les vuelva a colocar el nombre y los objetivos y así? ¿O pues nada más los retoman de su bitácora anterior? ¿No? No, maestra. ¿No? Vale, ok, entonces, bueno, a manera general hablábamos de esta parte de ciencia, ¿no? Que si bien no teníamos como este constructo, como este concepto, pero sí o sí vamos a tener estas palabras que van a englobar, ¿no? Diferentes perspectivas, diferentes autores, pero que al final este es como lo cercano a lo que íbamos revisando dentro de las definiciones. Esta definición estaba, o les decía, ¿no? Que la estábamos revisando con base en el diccionario de metodología, ¿no? Y nos hablaba de todos estos conjuntos de conocimientos y palabras clave, racionales, ciertos o probables, ¿no? Medibles, que nos van a hablar o que nos van
caracterizar, ¿no? Algún fenómeno y que sí o sí, pues vamos a poderlos transmitir, ¿no? Con base en resultados, con base en leyes, teorías y demás. Hablábamos igual que era opinión, que justamente decíamos que pues no eran evaluaciones, más bien son evaluaciones tentativas, que no eran fijas, perdón, ahí, y que estaban sujetas a cambio, ¿no? O sea, hoy yo pienso esto, mañana pienso otra cosa, se va influenciando con base en mi vivencia, con base en mi experiencia, con base en cómo yo percibo mi entorno y demás. Entonces, esa opinión pues oscila, ¿no? Me va jugando y un día es buena y un día es mala y un día es azul y un día es verde y así. Entonces, así estábamos hablando sobre la opinión. Revisábamos esta parte de la vista de la esencia de Aristóteles y al final, para evitarnos todo este chorizote, acá llegábamos a la conclusión, o él llegaba a la conclusión de decir que la ciencia y la opinión van a tener o van a tomar ciertas características de los fenómenos, ¿no? De los objetos, y que en ocasiones pueden ser las mismas características, pero vistas desde otro modo, ¿no? O sea, siempre es esta parte. En lo científico comprobable, sustentable, ¿no? Hablándote de algo en concreto, con base en algo, y que si lo quieres revisar, pues ahí están las leyes, ahí están las teorías, ahí está el conocimiento y va a haber siempre algo que te va a decir, aquí está. En la parte de la opinión no va a ser así, porque en ocasiones o la mayoría de las veces no está sustentada, es con base en mi experiencia, con base en mi realidad, con base en mis vivencias, ¿no? En lo que yo creo en ese momento, porque insisto, hoy puedo creer en algo y mañana ya no, por las diferentes circunstancias, y aún así hablemos del mismo tópico, cada quien lo va a percibir diferente. Ponemos el ejemplo de COVID-19 y les decía, cada uno de ustedes interpreta la enfermedad a su criterio. Probablemente unos ya se echaron como 1001 lecturas del COVID, otros ni siquiera les interesa revisarlo y está bien, ¿no? O sea, cada quien, tampoco es juzgable ni el que sabe ni el que no sabe. Pero cada uno va a tener estas perspectivas y van a dar con base en eso su opinión. ¿Ok? Entonces, ahora sí, nos vamos a lo de... Les decía en esta parte de Platón, revisábamos Aristóteles y Platón. Platón pues fue más rapidito, se evitó como esta parte de un chorizote, hablemos así, y nos hablaba del ser y conocer, ¿no? Que van a estar relacionados y que para él pues esto era el principio del conocimiento, ¿ok? Y entre más conocías de algo, pues obviamente el conocimiento iba a ser mayor. Y es cierto, ¿no? Si yo, por ejemplo, no sé nada de COVID, no me voy a quedar con esta parte de la opinión que alguien más me dé o lo poquito que yo sé. Pero si yo investigo, yo voy preguntando, voy viendo a lo mejor los noticieros, leo un periódico, leo un artículo, lo que sea, que me empiece a enriquecer en esta parte de la información, pues obviamente si ya me preguntan, oye, ¿sabes qué es COVID-19? Ah, sí, ¿no? O sea, es una enfermedad, o es o esto con qué se come, ¿no? De pronto vas a contestar así, de un lado o de otro, ¿no? Si conoces o no conoces, pero esto es lo que él nos decía, entre más sepas de algo, pues mejor va a ser el conocimiento, ¿ok? Él nos hablaba de que cada nivel, ¿no? Pues va a tener su forma propia y distinta de conocimiento también. No todos los niveles van a ser iguales, no todos los conocimientos van a ser iguales, no todos se van a dar igual, ni todos van a tener el mismo sustento ni peso. En ocasiones un conocimiento de simplemente saber un arroz no es que te sea el parteaguas de tu vida, ¿no? Entonces, por eso es que hace estas distinciones. Y eso va también muy influenciado en cómo nosotros o qué tanto nosotros se convierte en algo significativo y replicable, ¿vale? Dentro de esta parte nos vamos a encontrar la parte de la doxa, ¿ok? ¿Qué es la doxa? Pues es esta parte de la opinión. Y él nos decía, ¿no? Que está relacionado el no ser y el ser, ¿no? Y que hay un intermedio en esta realidad. ¿Cuál va a ser? Pues esta parte de la doxa. Lo que sea o no sea y la opinión, ¿ok? En medio de estos dos está esta parte de la opinión, ¿ok? Aunque a veces les decía, esta opinión, chicos, pues no siempre sea certera, ¿no? O sea, casi no siempre, ¿no? Siempre, digamos, casi va a ser inadecuada, ¿no? No va a ser muy correcta, no va a estar sustentada y demás. Pero, digamos, ¿no? Que pues va a estar ahí, va a ser parte de, igual así como decía Aristóteles, no se pueden separar, ¿no?
Y siempre que exista un conocimiento o siempre que haya algo, siempre va a haber un porqué, siempre vas a querer saber, siempre vas a querer opinar. Entonces, por eso es que lo ponía, ¿no? Como entre el no ser y el ser, entre esos dos, ¿no? Si hacemos como un triangulito, digamos que del lado superior, del lado inferior izquierdo estaría el no ser, del lado inferior derecho estaría el ser, y en la punta sería como esta parte de la doxa, ¿no? De la opinión, ¿no? Entre estos dos, ¿qué se va a dar ahí? Si soy o no soy, si hago o no hago, si existe o no existe, si es sí, si es no, si es verde, si es azul, ¿no? Entonces, ¿por qué? En esta parte para contestar, ¿va? Ustedes me dicen cuando podamos avanzar. Digo, sí, bueno, yo siento que Platón fue más rapidito, ¿no? Evitó darle tanta vuelta y al fin y al cabo es como muy parecida a lo que nos dice Aristóteles, ¿no? Vas a estar ahí y me vas a cuestionar también dentro de tu parte de opinión y vas a complementarme, ¿no? Como una opinión, insisto, no siempre certera, pero vas a estar ahí. ¿Vamos bien? ¿Sí, Pi? Sí, maestra. Sí, maestra. Vale. Ok, déjenme ver aquí. Aquí. Ok. ¿Podemos continuar o nos esperamos tantito? De mi parte sí ya puede continuar. ¿Sí? Ok. Vale, entonces, la doxa o la opinión, ¿no? Para Platón nos hablaba que tenía dos niveles de relación con estos objetos o con estos fenómenos, ¿no? De estudio, de conocimiento, ¿ok? La primera es la eicasia, perdón, la imaginación o ilusión, ¿no? ¿Por qué los dividí así, ¿no? Y en esta parte de la creencia y suposición, o la pistis, ¿no? La primera, eh, perdón, su objeto de conocimiento de esta, ¿no? Digamos que van a ser las reproducciones de los objetos del mundo sensible, por ejemplo, un dibujo de una silla, ¿no? ¿Cómo lo voy a reproducir? ¿Cómo lo voy a ver? Es algo que yo estoy viendo, que está ahí y yo lo reproduzco. En el caso de la creencia y de la suposición o la pistis, ¿no? Pues este objeto de conocimiento van a ser los objetos mismos del mundo que nos rodea, o sea, la silla que yo estoy dibujando, ¿vale? Entonces, por eso es que decía que existe esta relación entre estos objetos, ¿no? Tú lo percibes, cómo es que lo percibes, y la verdad está ahí, ¿no? O sea, es palpable, está ahí, y así con todos los objetos. Yo puedo dibujar una computadora y estoy viendo una computadora, ¿no? Puedo dibujar una manzana o el dibujo de una manzana, ¿no? Y aparte veo una manzana. Entonces, esta parte es así, ¿ok? De esta relación. Y la epísteme o la ciencia igual va a tener dos niveles de conocimiento, ¿ok? La primera que es la dianoia, perdón, o conocimiento intermedio, que va a tener relación igual con estos objetos sensibles, cómo es igual los vamos a percibir, pero también con las hipótesis de si existen o no existen, de si están o no están, si son comprobables o no son comprobables, ¿no? Entonces lo vamos a tener ahí. Y la noesis o la intuición, perdón, va igual la captación directa de las formas, ¿no? En esta parte de la noesis, chicos, perdón, en esta parte de la noesis, Platón nos decía que va a ser dentro de estos dos niveles más importante que el conocimiento intermedio, ¿no? ¿Por qué? Porque lo tenía él, digamos que era como algo ya en proceso, ¿no? En adquisición era algo más elevado, ¿ok?
Entonces justamente permitía, ¿no?, en la captación directa de todas estas ideas, de lo que es verdad, de lo que es realidad, de lo que está tangible. Entonces por eso para él decía que esta parte de la intuición era dentro de estos dos niveles más importante. Digamos que una forma más de un constructo mayor, ¿vale? No tanto como este conocimiento intermedio que les decía, nos hablaba de las cosas de lo que percibimos, ¿no? Entonces, si se acuerdan, ¿no?, y nos vamos otra vez a estas clases del conocimiento y demás, hablábamos, ¿no?, de que el conocimiento nos entra por esta parte de las percepciones, ¿no?, de los sentidos, pero lleva un proceso más complejo. Nosotros lo vemos, pero nuestro cerebro lo empieza a interpretar de otra manera, ¿no? Ya lo vio y acuérdense, ¿no? Empieza a abrir las carpetas y qué categoría es. A es cuadrado, entonces va en lo cuadrado. A es rojo, ahí se va en lo rojo y tiene puntitos amarillos, entonces va en lo rojo con puntitos amarillos y cosas así. Entonces, es tan rápido, ¿no?, pues ese proceso que sabemos, ¿no? Y inmediatamente les decía, tampoco es que yo les tenga que explicar o darles todas las características cuando yo les digo, piensen en una manzana, porque inmediatamente todos hacemos un constructo, ¿no? Y hacemos una figura redondita, rojita o amarilla o verde, dependiendo también de cuáles les guste y cómo lo perciban ustedes, que puede tener un palito, que tiene esta hojita, entonces así ya es el constructo del conocimiento, ¿vale? Pero en este caso para él no es que el conocimiento intermedio no fuera importante, pero es simplemente esta percepción, y en la intuición sí es como llega este proceso de conocimiento, ¿no?, elevado, que ya es cómo percibes tú la realidad y cómo es que las vas a captar, cómo es que las vas a retener, ¿va? Así es como Platón nos explicaba esta parte de la opinión. Y digo, no necesariamente hizo como Aristóteles de pues la opinión es una simple opinión, la ciencia está sustentada. No, él lo explicaba. Ay, permítanme que alguien quiera entrar. Déjenme ver quién es. Ay, vamos acá. Permítanme un tantito. Fernández. ¿Me sale los besos? Listo. Ok. Les decía, ¿no? Esta parte de explicar así, que va la opinión, ¿no? Pues va a ser algo subjetivo, ¿no? Sin fundamentos, a veces erróneo, no tan consistente, pero ahí va a estar y va a formar parte siempre. Y la ciencia, pues sí, va a ser un constructo diferente, ¿no? Vamos a generar un conocimiento diferente. Entonces, la opinión y la ciencia para Platón tampoco es que sean polos opuestos, tampoco es que no tengan algo que ver, que sean enemigos, si bien una no está sustentada, la otra sí, pero son parte de, ¿va? Entonces, así Platón nos explicaba esta parte. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Maestra, ¿Sí? ¿me puede repetir otra vez qué es el conocimiento intermedio? Sí, claro. Es esta parte de las cómo percibimos las cosas. ¿Ok? ¿Cómo es que vamos a tener esta relación con los objetos sensibles, ¿no? Dentro de todo, estos objetos sensibles, chicos, son como todos estos fenómenos, ¿no?, que se nos van presentando, y cómo es que los vamos percibiendo, ¿ok? Entonces, a eso se refiere, a la manera en que tú lo percibes y te va entrando como por todos los sentidos, ¿ok? Gracias. De nada. Ay. Podemos continuar.
¿Sí? ¿Vamos? Sí, maestra. ¿Sí? Sí, maestra. Sí, vale. Ok. Entonces, déjenme que cambie nada más. Ok. Listo. Pues hasta ahí veíamos esta parte de Platón y Aristóteles. ¿Ok? Ahora déjenme. Ok. Déjenme ver esto porque llegaron mensajes. Listo. Ok. Entonces ahora vamos a hablar del otro tema que nos compete, ¿no? Dentro de este tema. ¿Qué es esta parte de la teoría científica? ¿Ok? Bunch nos dice que va a ser pues este sistema nervioso de la ciencia, ¿no? Que va a ser esta parte medular del cuerpo que le va a dar sustento a toda esta parte de la ciencia, ¿ok? Y que sin esta teoría científica, pues lógico, no va a haber ciencia, ¿ok? ¿Y por qué? Porque está compuesto también por esta parte del método científico, que este va a ser el otro bracito de la ciencia, ¿no? Y que sería algo incompleto, no tenía sustento, chicos. Entonces, si no existiera, no podrían existir todas estas leyes que va a ser como bien redundante, pues nos rigen a todos los seres humanos, ¿no? Todo el mundo. Perdón. Entonces, esto es importante, ¿no? Dentro de esta parte de la ciencia, pues es importante que vayan de la mano, que exista una con otra, ¿no? Que le dé toda esta parte del sustento y pues ya saben, ¿no? El método científico pues va a comprender a todas las teorías científicas, ¿no? Y les va a ayudar de alguna manera en la adquisición de esos conocimientos. Entonces van de la manita, ¿no? Es este cuerpo enterito que sin una cosa se cae. Entonces es como sus brazos, sus pies, sus manos, su cabeza, su médula y demás, ¿no? Entonces todo es un constructo y la ciencia lo necesita, ¿ok? Vamos igual a revisar unos diferentes conceptos, ¿no? Para diferentes autores, de qué es esta parte de la teoría científica y al final, pues, cómo es que se conjuntan, ¿no? Como estos tres. Entonces, igual ustedes me indican, por favor. ¿Ya? Vale. Ok, entonces nos vamos a encontrar que para Rodríguez Francisco y compañía, pues toda esta parte de la teoría científica va a ser algo lógico, ¿no? Algo que va a hablar de hipótesis, de generalizaciones, perdón, y de leyes, ¿no? Que todos estos nos van a hablar y nos van a explicar cómo es el comportamiento de los fenómenos, ¿no? Con base en la realidad material, con base en lo que percibimos, en lo que se va midiendo. De una manera más general nos dice aquí que va a ser este conjunto de conocimientos, que igual ya lo habíamos visto, que les decía, ¿no? Va como muy de la mano de la ciencia al final, del conocimiento, todas estas palabras van a ser muy repetitivas porque eso es lo que buscan, chicos, eso es lo que persiguen y al final, sí, no, perdón, es que no, pero ya entra alguien más, no entra, ok, déjenme, le contesto tantito a su compañero, permítanme, compañera, perdón. Les decía, ¿no? Todas estas van a ser como palabras muy, muy clave, que son pues obviamente conocimientos, que van a estar estructurados, que van a estar vinculados, que van a clasificar y que van a sistematizar a estos fenómenos, ¿no? Dentro de diferentes categorías, perdón, para estudiarlos y entenderlos, ¿no? Sobre todo también poder pronosticar y demás. Entonces, esto sí o sí, la teoría pues le va a ayudar, ¿no? A las ciencias y demás. Sabemos que el método científico, ¿no? lleva una serie de pasos que justamente dentro de estas categorías pues van a ir aportando, ¿no? Las hipótesis, permítanme. Listo. Las hipótesis, esta parte del marco teórico, de todos estos constructos, de la investigación y demás, ¿no? Entonces siempre van a estar
pues en conjunto y buscando ¿qué? Adquisición de conocimientos, darle solución a una problemática, dar estas respuestas, ¿no? Y siempre estar en constante crecimiento. ¿Me indican? Yo te dejo entrar. Vanessa. Ya, maestra. ¿Sí? Ya, ok. Que cada rato me saca, pero ya, Sí, gracias. no te preocupes, sí. Sí, no, si tienen pues problemas ya saben, ¿no? Si ya tienen como su asistencia y demás, no hay ningún problema y pues entramos. Sí es bastante problemático. Estaría súper padre que el CUT tuviera una plataforma para que ustedes pudieran tomar clases, chicos. Yo no sé qué tan caro sea eso, ¿verdad? Los que sepan de sistemas y esas cosas, si hay alguien aquí que me pueda aterrizar en ese sentido, pero sí estaría súper padre que la escuela contara con alguna plataforma donde les generaran así como su usuario, contraseña, pudieran entrar en línea, ¿no? Sobre todo para evitar esto, que tengan que estar descargando aplicaciones y que luego no cargan, o que luego se caen, ¿no? Y tenemos que andar migrando de un lado para otro. Sí, sí, estaría padre. ¿Podemos continuar? ¿Sí? Vale. Para Bunch, igual nos hablaba que una teoría científica pues va a ser este conjunto de las hipótesis, ¿no? Entre las cuales pues iban a destacar esta parte de las leyes y del núcleo de todas las teorías, ¿no? Que obviamente nos van a dar esta explicación de un acontecimiento a otro, ¿no? Y que va a ser necesariamente apelar a las leyes o a los enunciados generales que pues van a correlacionar dichos acontecimientos, ¿no? Entonces, para él se veía desde esta perspectiva y para Kerlinger, pues igual va a ser este conjunto de constructos interrelacionados, ¿no? Que van a hablar o van a dar su punto de vista, ¿no? Sistemático de los fenómenos, justamente mediante las especificaciones de cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué relación hay entre sus variables? Si sí o si no, ¿no? ¿Qué propósito es el que tienen? ¿De qué manera también se pueden predecir estos fenómenos, ¿no? Obviamente, pues vamos a encontrarnos un montón pues de ciencias así, ¿no? O sea, por ejemplo, la parte de los climas, ¿no? Con base en qué estudios, qué voy a revisar, de qué categorías, qué variables se relacionan y demás, voy a poder decir que mañana va a estar soleado o que mañana va a estar nublado o que dentro de a lo mejor 3 días va a estar nublado, va a caer un súper chubasco y demás, como le dicen así en la tele, ¿no? Y que hoy va a estar soleado, pero dentro de 3 días va a ser así la lluvia, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a predecir eso? Que justamente dentro de 3 días puede llegar a pasar y demás, ¿no? Todas estas leyes, pues, y ciencias y demás, así es como el Señor lo ve, ¿no? Para poder explicar y predecir y categorizar y entender también las especificidades de cada uno. Cada fenómeno es diferente. Entonces, no podemos generalizar también todos los fenómenos. Si bien habrá variables que las van a hacer que se correlacionen, pero no siempre van a ser iguales, ¿no? Un huracán no siempre es el mismo huracán, una lluvia no es la misma lluvia, un sismo no es el mismo sismo, un día es diferente al otro día, ¿no? Entonces pasa lo mismo hasta con nosotros, chicos, nosotros también nos volvemos un fenómeno social. Insisto, un día somos una persona y no porque cambiamos de personalidad, sino somos una persona con ciertas emociones, con ciertas características hoy, con base en la vivencia que tenemos hoy, y mañana ya cambia esa perspectiva. Probablemente hoy estamos todos relajados porque no teníamos nada que hacer, porque no tuvimos clases, porque no me tuve que levantar temprano, no sé, pero ya mañana pues tengo que levantarme temprano y correr y preparar clases y entrar a clases, por ejemplo, en su caso y demás, hacer tareas y hacer trabajos, y ayer ya era diferente, ¿no? Entonces mi carácter o mi estado de ánimo de hoy va a ser diferente al de mañana, ¿va? Entonces todos estos fenómenos, chicos, nos tienen que explicar de alguna manera, ¿no? Nos tienen que
Permítanme, Alejandra, sí. Nos tiene que categorizar y entender cuáles son nuestras características para podernos explicar, ¿ok? Entonces, pues con base en estas tres definiciones que veíamos ahorita, pues vamos a, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, que pues la teoría es un sistema, como lo habíamos visto, como lo retoman aquí, de hipótesis, ¿no? De leyes, de teorías, de postulados, ¿no? Que van a describir o también van a explicar, ¿no? Dependiente, o van a categorizar también a todos los fenómenos, ¿no? A todos estos eh, objetos, ¿no? Que también veíamos aquí, como es que les llamaban, ¿no? Y por dentro de esta parte natural, de también esta parte social, ¿no? Del pensamiento. Acuérdense de estas tres características que también veíamos, ¿no? Dentro del conocimiento y demás, dentro de la ciencia. Entonces, van a explicarnos, al fin y al cabo es eso, ¿no? ¿Cómo te voy a explicar? Para que justamente lo entiendas y entendamos todos estos comportamientos y pues sea más fácil estudiarlos, ¿no? Si lo aterrizábamos igual a esta parte de los manuales que yo les decía, los trastornos que ustedes más adelante, sí o sí, no que si salen, ¿no? Si no van enfocados en esto, pero al menos en clases aquí sí o sí lo van a tener que ver. ¿Cómo es que se va a ir desarrollando algún trastorno? Porque se da, cómo se da, bajo qué factores influyen, qué factores podrían influenciar también a que se dé un comportamiento, a que se dé una conducta, a que se dé algo, ¿no? Que detone un sentimiento o algo en la persona. ¿Dentro de qué categorías te voy a tener? ¿Eres leve? ¿Eres mediano? ¿Eres grave? ¿No? O sea, cumples con ciertas características, así, ¿vale? Entonces, todas estas leyes así de eso se va a tratar, ¿ok? Ustedes me dicen. Permítanme, porque alguien quiere entrar. Fernández. Sí. Okay. Hoy sí fueron poquitos. Ok, podemos continuar. De mi parte ya, maestra. Sí. Ok, vale. Sí, Israel, gracias. Ok, entonces, ¿qué características debe de tener o qué requisitos debe de tener una teoría para que pueda ser científica? Pues lo primero debe ser que se tiene que referir a toda una rama precisa de algún hecho o algún fenómeno, ¿no? No van a hablar a manera general de todas, ¿no? Tiene que ser específico de lo que tú quieres tratar, de lo que tú quieres hablar, ¿ok? Y que tenga esta parte de la significación real para la ciencia. O sea, que sí aportes algo, que no nada más me quieras hablar pues porque yo creo que hoy el color rojo es importante en la vida de las personas y ya, no, o sea, no, que tenga un sustento. Y justamente aquí, chicos, estos requisitos ustedes lo van a ver que son importantes cuando hablemos de las pseudociencias, ¿no? Porque las pseudociencias no cumplen con esto.
la pseudociencia cumplen y entra en esta parte de la opinión, de lo que yo creo, de lo que yo percibo. Y por más que quieran sustentarlo, agarran o toman una ley o una teoría y le meten de su cosecha. Y entonces no respetan lo que es, la cambian, y eso no es un crecimiento, eso no es un constante movimiento, eso no es un desarrollo, es simplemente no me gusta lo que dicen tus palabras, le implemento las mías y lo quiero hacer ley, lo quiero hacer teoría. ¿Y qué pasa? Compruebo mal y de pronto ni siquiera tampoco tengo cómo comprobarlo. Simplemente me dejo guiar por mi opinión y demás, y entonces existen las pseudociencias. Y para pseudociencias tenemos para aventar así a montones, ¿no? Pero igual, ya lo estaremos revisando. Entonces les digo, estos requisitos pues es muy importante esto, ¿no? Sobre todo, que sí sea muy preciso a lo que tú quieres, al hecho, al fenómeno, al objeto que quieras investigar y que sea significativa, para la ciencia, que sí aportes algo, ¿vale? Otro requisito, pues que también tiene que reflejar las propiedades, pero de verdad, ¿no? Las propiedades, las relaciones, todas estas características, especificidades de cada cosa y en el desarrollo, ¿no? De los objetos o los fenómenos que va a abarcar. No nada más una parte, no nada más lo que creo. Hay que ver, hay que observar, hay que ir a ver cuáles son estas propiedades que tienes tú para que entonces yo pueda decir, en efecto, para que yo diga que eres enojón, ¿no? Por decir, tienes que tener estos rasgos, estas características, no tienes que ser así. No puedo decir que eres enojón cuando estás sonriente todo el día. No puedo decir que eres enojón cuando tu ceño ni siquiera detona ni un rasgo de malestar en tu cara, ¿no? Entonces tienes que hablar lo verdadero, ¿ok? Tener muy en cuenta eso. Otro punto es que toda esta parte de sus leyes y sus principios deben guardar esta relación de interdependencia recíproca, ¿ok? Sí o sí, ¿no? Dentro de sus enunciados esenciales o sus premisas, no se van a ser deducibles mediante otros, ¿ok? Sí existe esta parte de la relación, pero uno no va a explicar el otro, ¿no? Va a ser como esta correlación, ¿no? Existimos porque nos, o sea, digamos que no son estas dos características, que una abarca una parte, la otra abarca otra, pero nos relacionamos. Al fin y al cabo, de las dos, ¿no? Formamos parte de todas estas propiedades y características. No tú me vas a venir a hablar de otra, o tú vas a venir a sustentar lo que yo estoy diciendo. Simplemente tenemos relación, ¿no? No voy a decir que eres rojo porque yo quiero que seas rojo. No, eres rojo porque desde que naciste, ¿no? Vamos a suponer, las cosas son rojas, ¿no? O sea, o por ejemplo, en el caso de las manzanitas. Permítanme porque alguien quiere entrar. Ah, ¿por qué no sale? Listo. En el caso de las manzanas, ¿no? Yo no voy a decir que van a ser rojas porque cuando están en esta parte de las semillitas que las siembran, pues le van a poner un colorante rojo, o sea, no. Hay cosas que van a explicar el porqué de las semillas y hay cosas que van a explicar el porqué del color de la manzana roja, que al final son las características que conforman a la manzana roja y son conjuntas. Hay relación, ¿no? Pero no explican una de la otra, ¿ok? Y por último, tampoco debe existir contradicción entre estos elementos, ¿no? Si bien no me vas a explicar mi papel, lo que yo tengo que hacer, pero tampoco vas a ir en contra, ¿no? O sea, que algo que no tenga que ver. Y justamente por eso es que hay que saber de qué vamos a hablar, de qué propiedades vamos a hablar, para que justamente no exista esta contradicción. No vamos a hablar del clima y voy a meter los sentimientos. No voy a hablar de las personas y voy a meter que si los animales perciben, o sea, no. ¿Ok? Entonces, a lo que es, debe ser muy, muy concreta, muy objetiva y justamente ¿para qué? Pues para que cumpla con estos requisitos y podamos hablar de algo que tenga un sustento y que con ese sustento pues ya podemos explicar mil y un cosas. ¿Ok? Si vamos bien.
tengo aquí una cosa en el chat, no sé si fue la de Israel. Sí, de Israel, ok. Me indican por favor cuando continuemos. Ya no nos falta mucho, chicos. Ya, maestra. ¿Ya? Ok. Hoy no cambia. Listo. Ok, entonces hablamos, chicos, que estas teorías pues pueden ser universales, ¿no? Generales o específicas cuando todas este conjunto de descripciones y explicaciones abarcan dentro de ellos o de sus estudios conocimientos, conceptos y demás generales, ¿ok? Universales, ¿no? Que les llamamos igual macro teorías, ¿no? Es algo muy amplio, muy, muy grande. Y dentro de estas, pues nos vamos a encontrar la teoría de la evolución, ¿no? O, por ejemplo, el origen de nuestro planeta, así como lo vamos viendo, ¿no? No es algo que nada más sea una característica en particular, que sean unos puntitos específicos chiquititos, ¿no? O sea, no vamos a hablar de algo muy, muy grande, ¿va? Entonces, estas teorías, pues así es como las vamos a encontrar. Y cuando tratan de descripciones, ¿no? Y explicaciones específicas igual de todos estos objetos de estudios que nada más competen a una rama de la ciencia, pues van a ser teorías o microteorías, ¿no? En este caso, por ejemplo, como ustedes, ¿no? O como en este caso también nosotros, pertenecemos a una ciencia, las ciencias de la salud. En este caso, nosotros como psicólogos más hacia la ciencia de la salud, ustedes hacia las ciencias de la educación y cada uno de nosotros tenemos un objeto de estudio, ¿no? Y tenemos algo en particular. Nosotros toda esta parte de la salud mental, ¿no? Las conductas de los seres humanos y ustedes este tipo de alteraciones que pueden tener las personitas, ¿no? Pequeñitos o adolescentes en todos estos procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Adquisición, reproducción y demás. Entonces, pues igual, ¿no? Les decía, por ejemplo, el aprendizaje o la teoría del aprendizaje significativo, que eso les compete tanto a ustedes como a nosotros, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos de esta rama algo más específico, ¿vale? O en el caso de nosotros como psicólogos, pues la gestal, ¿no? O el conductismo, el psicoanálisis, el humanismo, lo que sea, ¿va? Así entendemos estas dos. Sí queda clara la diferencia de algo que es como bien enorme, ¿no? Bien grande, que va a explicar toda esta parte, y lo otro también va a explicar cosas específicas y demás, pero con base en una ciencia nos vamos haciendo, digamos, vamos delimitando más, ¿no? Vamos de lo general a lo particular, ¿ok? Y de acá vamos arriba, en las teorías universales, pues vamos de lo particular a lo general, ¿no? Vamos a hablar de algo muy, muy extenso, ¿ok? Sí, vamos bien. Sí, maestra. Sí, va. Ya nada más nos falta una diapositiva, chicos. Entonces, pues ya ustedes me indican cuando cambiemos.
Ok, Donovan, gracias. Ya, maestra. Gracias, sí. Tu nombre es muy peculiar, Donovan. Me recuerdas a una película. No sé cómo se llama, pero es una película. ¿Conocen la capoeira, chicos? ¿Saben qué es capoeira? Es un ¿No? arte marcial medio raro, ¿no? Más o menos así. Una Ajá, sí. danza o un arte marcial, no me acuerdo. Ajá, sí. Y se toca, bueno, ¿no? Como tiene esta parte musical con un birimbao y demás, ¿no? Entonces, hay una película, no sé cómo se llama, pero hay una película de un... Ay, no, es que yo no recuerdo los nombres, soy muy mala para los nombres, chicos, disculpen. Pero déjenme igual, bueno, si no ahorita la buscamos, pero se la recomiendo que la vean, ¿no? Esa película es como un grupo de chicos, ¿no? Que son medio rebeldes y sin causa. Y llega un profesor, ¿no? Como a ponerlos en orden y justamente con la capoeira los jala, ¿no? Y entonces cambia y les canaliza toda esta parte de la agresividad y así. Y hay un chico que se llama Donovan, ¿no? O sea, sí, no es como un papel ahí y me recordó, escuché su nombre desde la primera vez que pasé lista y vi tu nombre ahí, luego así tuve esta regresión a la película, pero no me acuerdo cómo se llama la película. Y ya creo que ya la encontré, déjenme ver. Em, Se llama, creo, encontré aquí en YouTube, pero es que no sé si así se llama. Dice, solo los más fuertes sobreviven, pero no sé si es la película así el nombre. Es que yo la vi, pero nunca he visto la película. Pero bueno, ahorita vemos. Terminamos con esto y ahorita vemos. Eh, ¿Cuáles van a ser estas funciones de la teoría científica con base en todo lo que ya revisamos, chicos? Pues va a tener esta función descriptiva, porque justamente va a explicar, ¿no? Todos estos fenómenos, todos estos objetos, todos los eventos, los procesos y demás, con base en todas sus características, especificidades, cualidades, su taxonomía, su orden y demás, ¿no? Entonces, siempre va a estar importante esta parte de la función descriptiva, porque gracias a eso vamos a conocer los fenómenos. La función explicativa, pues igual, ¿no? Pues como muy obvio con los términos, ¿no? Pues porque obviamente va a estar constituido por leyes o por hipótesis científicas y que estas leyes pues van a ser toda esta parte de lo general, ¿no? Enunciados generales o universales que nos van a explicar cómo es que se van a dar todas estas conexiones internas dentro de estos fenómenos, ¿no? De eventos, objetos, como le quieran llamar, cómo es que se van a regular, ¿no? También estos fenómenos y demás. Y pues van a ser, o estas leyes sabemos que van a ser el resultado, ¿no? De todas estas verificaciones que llevan estos procesos rigurosos, ¿no? Que también hay que repetir y repetir y repetir para seguir comprobando estas hipótesis y justamente pues, perdón, en ocasiones estas hipótesis cuando no son bien, eh, o más bien cuando no se comprueban, ¿no? Que también dejan esta parte del conocimiento que ya habíamos dicho, ¿no? Pues en ocasiones pasan a ser la parte de la opinión, juegan aquí el papel como opinión. No me comprobaste, me diste otro tipo de conocimiento, pero no es lo que está sustentado. Entonces, funges este papel, ¿va? Y por último, la función predictiva, que justamente pues nos va a permitir prever, ¿no? O predecir cómo es que se van a hacer estos comportamientos de todos estos fenómenos, ¿no? Ya sea eh, de una manera, o sea, al momento, ¿no? O sea, algo más como en este instante o dentro de unos días o dentro de unos años o demás. ¿Ok? Entonces, eh, pues esto es muy importante, chicos, ¿no? ¿Cuáles van a ser estas funciones? Y que pues obviamente va a tener que cubrirlas, ¿ok? Si no las cubre, pues tampoco sería parte de la teoría científica, ¿ok? Y justamente la función predictiva pues se va a apoyar mucho en esta parte descriptiva y explicativa, ¿no? Si tienes estas dos, pues obviamente vas a saber qué es lo que puede pasar o no en el futuro, ¿no? En un futuro inmediato o en un futuro inmediato. Eso me refería, ¿no? Como de ahorita o próximo, ¿no? Entonces,
Así es como son las funciones de la teoría científica, ¿va? ¿Dudas? ¿No? Ok, Israel, gracias. Sí, sí se llama solo el más fuerte sobrevive, chicos. ¿No? O sea, bueno, en inglés es only the strong, ¿no? En el español y sus dobleces, ¿no? Digamos, solo el más fuerte sobrevive, ¿no? Y justamente habla de esto, ¿no? De les digo que es como, aquí ya me aclaro, que es un soldado, ya ve. Si es un soldado, ¿no? Regresa, encuentra a este grupo de chicos y les ayuda a canalizar mediante la capoeira, pero les digo, se llama Donovan, uno de ellos. Creo que es un güerito, así. Entonces fue como muy peculiar cuando te conocí, luego tu nombre y demás, y dije, ay, tuve esta regresión a la película. Si la quieren ver, así busquen. Véanla y luego ya me platican qué les pareció. Para el fin de semana, sí, véanla. Miren, les voy a pasar, aquí estoy buscando una fotito. Espérenme, aquí. Así está, ¿no? Entonces, ese que está con el puñito, obviamente, pues es este soldado, ¿no? Los de atrás son como los chicos malos, chicos malos. Y pues ahí, ¿no? Ya no les cuento más, véanla. Si ya la vieron, pues ya saben de qué hablo. La verdad está buena. Bueno, a mí sí me gusta mucho porque pues aparte me gusta la parte de la capoeira, ¿no? Pero sí está padrito, ¿no? Entonces véanla. Ahí no tiene a lo mejor algo que ver directamente con nuestra materia, pero sí a la larga de estos canalizadores de violencia, ¿no? Esta parte del estrés, la ansiedad, situaciones que van viviendo diferentes. Cada chico vive un constructo diferente con base en sus vivencias personales, ¿no? Cómo es que afecta esta parte de la sociedad, su familia, la forma en que también los percibimos, ¿no? Cómo es que la parte educativa también afecta, ¿no? El tener o no un apoyo de alguien o el sentirte desplazado o que no te prestan atención y demás. Entonces son como estos constructos que si bien no tienen que ver a lo mejor completamente con una investigación científica de esta índole que estamos revisando, pero sí puede ser perfecto un tema para investigar, ¿no? Y ver de qué manera puedes ayudar a los chavos. El maestro no lo está llevando como un proceso, ¿no? No lo está llevando como una metodología, pero al final lo está llevando a la práctica y comprueba, ¿no? Si sí o no sirve y qué tanto cambian también estas personas, hasta en la vestimenta y se van a dar cuenta, ¿no? Entonces está padre, chicos, vean, se las recomiendo mucho. Y al lunes me platicarán. Maestra Fuchi su película o maestra sí me gustó. ¿Va? Bueno, pues entonces vamos a detener aquí. Hasta aquí acabamos con nuestro tema. Esto ya es, pues ya era lo que nos faltaba por revisar de este tema. Y ya el día de mañana comenzaríamos con... Ah, no puede ser posible. En ningún momento estaba prendida mi cámara, ¿verdad, chicos? Esta cochinada no me deja. Disculpen, no sé por qué no me deja activar la cámara. Según yo la activé desde el
la entrada, ¿no? Desde todo y nunca salí yo, pero disculpen. Les decía, ¿no? El día de mañana ya empezaremos con nuestro otro tema que nos compete, que si mal no lo recuerdo es esta parte de ciencias y pseudociencias, ya estaremos revisando de qué van y demás. Les decía, pues sí es como ciencia, son varios temas así, creo que ese es el último, no recuerdo si hay uno más, pero pues bueno, ya lo estaríamos viendo mañana y eso sería todo, ¿va? Si no hay dudas, cuídense mucho, que tengan un excelente día y nos vemos el día de mañana.